capacidad, diversidad, inclusión, oportunidad, aceptación, igualdad, derechos, entorno, accesibilidad, con otra mirada. Con otra mirada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, acompañándolos en este programa del mes de noviembre, con sol en la plaza, por cierto, visibilizando la temática de la discapacidad. Con ustedes estaremos acompañándolos en una hora de programa y, por supuesto, con una rica historia de vida. Antonella Semán, ella es artista plástica, ganó el Bienal Premio Alpi que da en el 2017 y de esta manera se presenta y comenzamos el programa del día de hoy. Se dice agilizar el trazo, cuando tenés que practicar trazo para que después hacer algo más específico, tenés que ablandar un poco la mano o el pie. En mi caso es el pie. Para que la pincelada o el dibujo del trazo te salga mejor. Soy Antonella Agostina Semán, tengo 26 años y pinto con los pies. Cuando nací en 1990 habían realizado ecografías previas en el embarazo, pero el día de mi nacimiento no se esperaban con mi discapacidad. Se sabe que fue un mal congénito durante el embarazo, que no se llegaron a formar los brazos. Un mal congénito así como cualquier gen que falla cuando se va formando el bebé. A los 6 meses le dijeron que podía hacerme una terapia de rehabilitación temprana para que yo aprenda a manejar los pies. Y ahí me enseñaban a manejar los pies de modo didáctico. Jugaba con la terapista ocupacional a sacarle y ponerle los lentes o los aritos. Y todas esas cosas hacían que mi motricidad fina se vaya desarrollando y que yo tuviese la sensibilidad necesaria de los dedos del pie para poder tomar cosas con los pies. Y se suponía que con el correr de los años, si uno seguía tomando la vida cotidiana de la misma manera que lo hacía en rehabilitación, eso se iba a prolongar por toda la vida. Y hoy por hoy doy fe de que eso funcionó. Yo quería conocer a alguien que tenga la misma discapacidad física que yo. Había gente en silla de ruedas, había gente no vidente, pero no había gente que no tuviese brazos. Y yo decía, ¿qué soy, la única en el mundo? A los 6 empezamos con la búsqueda. En ese tiempo no había Google, no había nada. Así que fue diarios, revistas y boca en boca. Yo en ese tiempo quería ser cajera del supermercado. Y me acuerdo que decía, ¿podré ser cajera en el supermercado? ¿Habrá alguien? Quería un referente. Y fui a parar con Pilar Benítez Veloso, que es mi madrina en la que es la pintura. Es pintora con el pie también. Cuando la vi a ella, que no tenía brazos como yo, dije, acá está mi referente. Los pintores con el pie somos minoría porque es más fácil utilizar un pincel, ponerse algo en la boca. De hecho, muchos nos ayudamos con cosas en la boca. El pie no, el pie es algo que lo usas para caminar y ¿para qué más? Para caminar. Hice primero un dibujo que no me gustó en absoluto y dije, esto me va a quedar un horror. Ya me llamaron, yo ya acepté, tengo un contrato firmado y tengo que cumplir con mi trabajo. Tengo que hacer un cuadro de Carlos Tevez y que me salga bien, por Dios, porque se tiene que parecer y va a estar en la vía pública 6 meses. Se trataba básicamente de eso, de que los pies de Carlos Tevez podían ser magia con la pelota y que yo podía hacer magia con los pies. Me pareció muy creativo, pero yo no soy de hacer retratos. Lo hice especialmente para esa fecha y nada más. Y fue una obra muy reconocida, ganó un premio en el Festival de Cannes de ese año.
El proceso fue así. Yo nací, mi familia me integró y me aceptó, yo me acepté, entonces pretendía que me acepten los demás. No me escondía. Por eso es que hoy no tengo tabú tal vez en ir a comer afuera y sacarme los zapatos y comer, o ir a bailar, o ir al cine, o salir a pasear con mis hermanos o con lo que sea. No tengo problemas porque así se me asimiló en la familia, así me quisieron, entonces es como yo me quiero y como pretendo que me quieran. Y como les decía, Antonella Semán estuvo con nosotros con otra mirada y así se presenta. Bueno, mi nombre es Antonella Semán, tengo 29 años, vivo en Lanús, provincia de Buenos Aires, y bueno, soy pintora con el pie, básicamente. Bueno, soy la tercera hija, tuvieron 2 gemelos antes de mí, y bueno, llego después de 12 años, esperaban, obviamente, la llegada de una nena, pero no con discapacidad, porque en su momento no fueron advertidos, en las ecografías los médicos se fueron contradiciendo de que se veían anomalías, otros que no. Las ecografías en 1990 eran algo nuevo, así que tampoco creo que tengan la nitidez como la que tienen hoy, como para estar seguros de que la nena venía con discapacidad. Pero bueno, algo sospechaban, pero no lo sabían. Fue un shock realmente. En la familia, para mi papá le costó mucho afrontarlo. En mi nacimiento mi mamá estuvo en terapia intensiva de 3 días, porque bueno, al momento que intentan sacarme en la cesárea, piensan que los brazos pueden estar dentro de ella, entonces hubo una hemorragia importante, mi mamá casi perdió la vida. Fue muy choqueante para mi papá, que estaba del otro lado esperando tanto a su hija como que su mujer salgan. Fue grave y fue doloroso. Y bueno, y después el shock, ¿no?, de recibir una persona con discapacidad, una hija, de la cual te vas a hacer cargo toda la vida. Yo nací en el Hospital Italiano, de Capital Federal, y una de las propuestas que le hicieron a mi mamá, una vez que se despertó, ¿no?, y que pedía por su hija, fue advertirle primero que yo había nacido sin brazos, que tenía un soplo al corazón. No sabían cuántas posibilidades de vivir tenía, así que lo que le ofrecieron a mi mamá fue darme en adopción, llegado el caso, si ella así lo quería, ¿no? Y bueno, mi mamá fue la primera en tomar la iniciativa de querer criarme, educarme y sacarme adelante a pesar de haber nacido sin mis brazos. Y bueno, ella fue la que comandó la batuta, ¿no? Digamos, la que se alzó la responsabilidad al hombro y dijo, bueno, su frase fue: no tuve 9 meses a mi hija en la panza para después darle en adopción. Así que bueno, ella fue la que primero tomó la decisión, afrontó la difícil aventura de traer a un hijo con discapacidad al mundo, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y bueno, creo que también es un mensaje para los que están teniendo hijos en este momento, con alguna discapacidad, que tal vez se ven que están en un agujero negro, que va a ser muy difícil o que casi que lo ven imposible. Con el apoyo de la familia principalmente, nada es imposible. Mi mamá fue quien primero me abrazó y quiso sacarme adelante, y bueno, mi papá la acompañó y toda mi familia en esa decisión. Fueron los primeros años difíciles por la incertidumbre de saber qué iba a hacer de mi vida, ¿no? Si yo iba a poder ser independiente o no, si iba a poder salir adelante, qué vida iba a tener. Para empezar, que se cierre el soplo al corazón que tenía, que era lo principal. Se iba como dando metas, ¿no? Primero eso, y bueno, y después el saber que había terapias nuevas que se estaban implementando, y que los médicos le dijeron en el mismo hospital que había la posibilidad de enseñarme a manejar mis pies. Entonces, ese fue el segundo camino. A partir de los 6 meses y hasta los 3 años, hice una terapia de estimulación temprana, en la cual me enseñaron a manejar los pies, ¿no?
para que ellos respondan como si fueran mis manos. Siempre está presente la mirada del otro. Y la inclusión educativa, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Cómo es el caso de Antonella? De esto conversamos. Todos fueron desafíos, más al principio. Yo te hablo de 1990, ¿no? Remontémonos a esos años en los cuales una persona con discapacidad o era invisible, o era ocultada, o era muy difícil. Estaba mal visto tener un hijo o un pariente con discapacidad. No era algo que alguien lo contara orgulloso o lo dijera, aún así era muy difícil. Entonces, uno de los principales temas que también tuvo mi mamá que afrontar fue la educación, porque si yo mentalmente, intelectualmente estaba bien, ¿por qué mandarme en su momento a una escuela especial, mal llamada especial, ¿no? Entonces, bueno, fue una lucha, entender y hacer entender a los demás que yo necesitaba compartir con chicos que no tuvieran discapacidad mental, porque eso haría que yo tenga un retroceso, que no me educara como correspondiera. Entonces, una vez que me aceptaron, siempre en escuelas públicas, una vez que me aceptaron cerca de mi casa, mi mamá me llevó al jardín de infantes, y ella me acompañaba al principio, porque, bueno, nada, las maestras, las auxiliares no sabían bien cómo ayudarme, en qué ayudarme y en qué no, así que ella les enseñó el camino. Era una auxiliar más en el jardín de infantes. Daba el desayuno, la merienda, lo que tomábamos en esa época, y bueno, y colaboraba conmigo, ¿no? A partir de preescolar, salita de 5 años, empecé a ir sola. Y bueno, me ayudaban mis compañeritas, mis amigas, que fueron quienes dieron el hincapié de que yo me independizara, ¿no? ¿Discriminan o respetan? Este es el spot que van a ver a continuación. No se lo pierdan. Nos han dicho que venimos de Mongolia. O que vamos tarde a los sitios. Otros, intentando no molestarnos, Nos dicen que estamos enfermos. Y luego están los que dicen que somos ángeles caídos del cielo. o que un cromosoma además nos hace mejores personas. Pero cuidado, Nada de esto es cierto. el nombre que ponemos a las cosas Determina cómo las vemos. Si quieres referirte a nosotros, Usa personas con discapacidad. personas con discapacidad. Persona. Persona. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sorpresa! Somos personas. Somos personas. Personas con una particularidad. Y atentos y atentas, que aquí viene lo importante. Con discapacidad. Cuando dices persona discapacitada, lo simplificas. Nos discapacitas para todo. Y nosotros no estamos discapacitados todo el rato. Depende del entorno. Una persona con discapacidad física está en situación de discapacidad cuando hay escaleras. En cambio, si hay ascensor, deja de estarlo. Para que las personas con discapacidad intelectual dejemos de estarlo, Podéis, por ejemplo, tener un poco más de paciencia. Ayudarnos solo cuando os lo pidamos. O a hablarnos como lo hacéis con los demás. pero, el paternalismo y la condescendencia no nos ayudan a nada. Naturalízalo. un apunte más. Cuando vayas a referirte a una persona sin discapacidad, Di, por ejemplo, Personas sin discapacidad. personas normales somos todos. somos todos. Todos Todos. Todo. O nadie.
y hacemos una brevísima pausa. No se vayan, que el testimonio de Antonella continúa en el próximo bloque. Seguimos con la recomendación de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Ponerse en el lugar de una persona con discapacidad visual es una cuestión de actitud. Si debes atender a una persona con discapacidad visual, háblale directamente a él y no a su acompañante, ya que las decisiones son suyas. Tu actitud contribuye a la plena autonomía de las personas con discapacidad visual. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica.